Los Estados Unidos todos los días tienen altos índices de criminalidad. Es por eso que esta idea de que ellos luchan en contra del narcotráfico, tenemos que quitárnosla todos los mexicanos porque no hay tal cosa. México no se debe dejar presionar por parte del gobierno de Estados Unidos por esta idea de que los gringos son los buenos y de que nosotros somos los malos, o la idea de que México la está regando en cuanto al combate del narcotráfico. Eso no es verdad. Tampoco son nuestros salvadores que tienen que venir hasta México a liberarnos de los cárteles mexicanos. Toda esta idea que traen los prianistas, los opositores, piden a gritos una intervención por parte del gobierno de Estados Unidos. Eso es traición a la patria. Hola amigos, bienvenidos a mi canal Continuidad 4T y más. Muchas gracias por estar conmigo. Hoy quiero hablarles de cierto reclamo que he estado viendo por parte del gobierno de Estados Unidos en contra del gobierno de México. Ellos reclaman que el gobierno de México no hace nada en contra del narcotráfico o de que prácticamente no están haciendo nada en contra de los cárteles mexicanos. Hay una idea o hay una cierta idea en cuanto al gobierno de Estados Unidos de que ellos combaten al narcotráfico, de que el FBI, la DEA, el Departamento de Justicia combaten o luchan en contra del narcotráfico, pero la realidad es que no es así. Lo que vemos, la mayoría, es que ellos mismos son los que manejan a estos cárteles. Siempre me he preguntado por qué los cárteles en Estados Unidos no salen en las noticias o por qué no hemos visto que existan narcotraficantes como un Chapo, un Mayo, un Mencho allá en Estados Unidos, pero gringo, claro. Nunca hemos visto un grande capo de la droga allá en Estados Unidos. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué no hay estos grupos? ¿Quién distribuye la droga en Estados Unidos? ¿Quién se encarga quién se encarga de administrar, de distribuir en todas partes de Estados Unidos? Por ejemplo, el estado de Maine en Estados Unidos es uno de los estados más apartados de México y también es uno de los estados con el mayor número de muertes por sobredosis de droga. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es que la droga llega hasta allá? ¿Cómo es que pasa un montón de filtros por todo Estados Unidos y la droga llega hasta aquel estado? ¿Por qué pasan muchos filtros sin que nadie sepa quién distribuye esa droga? Los Estados Unidos todos los días tienen altos índices de criminalidad. Es por eso que esta idea de que ellos luchan en contra del narcotráfico, tenemos que quitárnosla todos los mexicanos porque no hay tal cosa. México no se debe dejar presionar por parte del gobierno de Estados Unidos por esta idea de que los gringos son los buenos y de que nosotros somos los malos, o la idea de que México la está regando en cuanto al combate del narcotráfico. Eso no es verdad. Tampoco son nuestros salvadores que tienen que venir hasta México a liberarnos de los cárteles mexicanos. Toda esta idea que traen los prianistas, los opositores, que piden a gritos una intervención por parte del gobierno de Estados Unidos. Eso es traición a la patria. Los mexicanos no debemos permitir que vengan los gringos a culparnos de todo, de un problema que ellos promovieron desde hace años, de algo que ya tiene mucho tiempo. Yo espero que cuando Donald Trump tome posesión, así como combatió la cultura woke, también combata a las drogas y saque de una vez por todas al FBI de la DEA, o saque a todos los que administran y distribuyen las drogas, que trabajan en lo oculto, que hasta ahorita no se sabe quién o quiénes son los que administran la droga allá en Estados Unidos, que lo saque de una vez por todas. En fin, compatriota, platícame qué piensas de toda esta reclamo que hace Estados Unidos al gobierno de México sobre el combate de las drogas. Sí hace falta mucho. No digo que ya se resolvió todo el problema de las drogas. No, no podemos tapar el sol con un dedo. Sí hace falta mucho. Por eso es importante que hubiera esta continuidad del gobierno de Claudia, así como Andrés Manuel López Obrador hizo un gran trabajo. Era importante que Claudia Sheinbaum le diera continuidad a todo ese gran trabajo que hizo Andrés Manuel López Obrador, que los opositores no lo ven
pero la mayoría de los mexicanos sí vemos una diferencia. Aún falta mucho, como les comento, sí falta mucho por hacer, por eso es importante esta continuidad. Entonces, sí me gustaría que me dejes tu comentario, quiero saber qué opinas de todo este reclamo que hace Estados Unidos y pues sin más, te recuerdo que dejes tu like al video, que te suscribas a mi canal principal de YouTube, Continuidad 4T y más, y compartas el video. Eso me ayuda a que yo pueda seguir subiendo más contenido. Sin más, pues nos vemos en el siguiente video. Deja tu like. Adiós.